Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar algunas técnicas de cambio de variable. Hay que recordar que en los videos anteriores o en particular, en el video anterior vimos que un cambio de variable útil fue hacer el cambio u igual a y entre x, que nos llevó de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea en una ecuación diferencial separable. Digamos que ese son el tipo de cambios de variables, de cambios de variable útiles. Vamos a decir que un cambio de variable útil en una ecuación diferencial, pues es aquel cambio que lleva a la ecuación diferencial a resolver a una forma donde podamos aplicar un método conocido. Ajá. Entonces, en este video vamos a ver cómo una ecuación diferencial que en principio parece complicada, se vuelve en una ecuación diferencial más o menos sencilla después de hacer el cambio de variable correcto. De antemano uno nunca sabe cuál es el cambio de variable correcto, desgraciadamente, entonces un poco pasa lo mismo que cuando uno está resolviendo integrales, uno no sabe cuál va a ser el cambio de variable correcto hasta que no lo realiza y ve que sí funciona. Entonces, la ecuación que vamos a tratar en este caso es la llamada ecuación de Bernoulli. Esta ecuación se trata de una ecuación diferencial ordinaria. Vean que es ordinaria porque solamente hay derivadas ordinarias. Es de primer orden porque el máximo de las derivadas es 1. El máximo orden de derivada es 1. Y esta ecuación diferencial pues no es lineal, y no es lineal porque aparece la función incógnita elevada a una potencia. Claro que si esa potencia vale 0 o vale 1, entonces tendremos una ecuación diferencial lineal, como vamos a ver más adelante, pero de lo contrario, pues va a ser una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. Eh, ok. Eh, y bueno, en general, hasta que no sepamos nada de quién es P y quién es F, pues no podremos decir si se trata de una ecuación homogénea o no. Entonces, en principio, esa ecuación puede ser una ecuación diferencial no homogénea. Veamos el caso n igual a 0. Para el caso n igual a 0, lo que uno obtiene es que y a la 0 vale 1 y entonces la ecuación diferencial que tenemos es la que se muestra en pantalla. Esa sí es una ecuación diferencial lineal. Vean cómo se parece a las ecuaciones, a una ecuación del tipo y' más p de x por y igual a q de x. Simplemente que ahora f está haciendo el papel de q. Y entonces estas ecuaciones diferenciales, recuerden, ya tenemos un control total sobre ellas. De hecho, tenemos una fórmula que nos puede dar en principio una solución general implícita, ¿verdad? El siguiente caso sencillo, aquí perdón, pero apareció 0, tendría que ser f. El siguiente el siguiente caso sencillo es cuando n vale 1. En el caso en el que n vale 1, vean que el lado derecho de la ecuación se convierte en f de x por y, porque este sería 1. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar este término del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, voy a pasar este término del lado izquierdo y voy a factorizar la y lo que tengo es una ecuación diferencial de primer orden donde ahora q sería igual a 0. ¿Ok? Entonces esa sería, eh, en eso terminaría la ecuación de Bernoulli cuando n vale 1 en una ecuación diferencial de primer orden y lineal. Muy bien, entonces digamos, los casos menos sencillos son cuando n vale 0 y cuando n no vale 0 y cuando n no vale 1. Digamos, parece que en estos casos pues ya no tendríamos mucho más que hacer hasta no saber quién es P y quién es F, porque no tenemos una fórmula para resolver estas ecuaciones cuando n es distinto de 0 o n es distinto de 1, porque ya caen en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no lineales y para esas pues no tenemos en general una fórmula de cómo resolverla. Habría que ver
si después de conocer a P y a F es una ecuación diferencial exacta o es una ecuación diferencial homogénea y entonces aplicar algunos de los métodos o a lo mejor buscar por inspección alguna solución. Entonces parece que ya no tenemos mucho más que hacer hasta no conocer quién es P y quién es F. Sin embargo, si hacemos este cambio de variable, otra vez, este cambio de variable uno no se lo imagina a lo mejor en primera instancia, pero si hacemos ese cambio de variable, vean que pasan varias cosas. Para empezar, voy a definir, como digo, u, la nueva variable, como y a la 1 menos n. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a sacar la derivada de u con respecto de x y esto me da menos 1 a la n por y a la perdón, sí, 1 menos n acá abajo por y a la 1 menos n menos 1. Eso hace que se cancelen los unos y solamente me queda menos n por la derivada de la y con respecto de x. Entonces, eso fue aplicando la regla de la cadena. Y ahora lo que puedo hacer de este lado es despejar la dy en dx, que es la que tengo en la ecuación diferencial, para escribirla en términos de u. Claro que también aparece una y a la n. Vamos a ver más adelante qué hacemos con ese factor. Pero vamos a sustituir por lo mientras la derivada de y con respecto de x en esta ecuación diferencial. Entonces el resultado que voy a obtener es ese. Ahora vean que si divido entre 1 entre y a la n, si divido entre y a la n, perdón, si divido entre y a la n de ambos lados, si divido entre y a la n de ambos lados, lo que obtengo es que este se cancela con este se cancela con este, y a la hora de que llega este con este, me queda y a la 1 menos n. Ujú. Pero y a la 1 menos n, pues serán la u que habíamos definido allá arriba. Entonces, esta ecuación diferencial, vean que esta ecuación diferencial se está convirtiendo en esta cuando hacemos este cambio de variable. ¿Qué es lo bonito de esa ecuación diferencial? Que esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial de primer orden lineal. ¿Por qué? Porque ahora mi variable es u y solamente hay derivadas de u con respecto de x. Está la función u elevada a la 1, igual que la derivada, y no hay multiplicación entre ellas. Y los coeficientes que aparecen acá no dependen de mi función incógnita. Por lo tanto, felizmente, esta ya es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal para la u. Y aquí podemos aplicar los métodos que vimos para este tipo de ecuaciones y podríamos resolver esta ecuación diferencial que en principio era una ecuación diferencial ordinaria no lineal. Lo que hicimos con este cambio de variable es llevarla a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esta técnica para un ejemplo. Digamos que queremos resolver la ecuación que tenemos en pantalla. Insisto, esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria no lineal porque aparece este término. Eh, entonces podríamos intentar ver si se trata de una ecuación diferencial exacta. Vean que no va a ser exacta porque la derivada de esta función con respecto de y es 1 y, perdón, es 1 menos 2x cuadrada y, sería la derivada con respecto de y la derivada con respecto de x de este lado de de x, nada más es 1. Entonces, definitivamente no es una ecuación diferencial exacta. Eh, Así como lo estoy escribiendo ahí, el criterio de las derivadas cruzadas pues no se está cumpliendo y entonces no tengo una ecuación diferencial ordinaria exacta. Podríamos ver si se trata de una ecuación diferencial homogénea, pero tampoco va a ser una ecuación diferencial homogénea. Vean que en este caso m ni siquiera tiene ni siquiera es homogénea de ningún grado, porque si yo sustituyo en lugar de x lambda x y en lugar de y lambda y, aquí me va a salir un lambda a la cuarta y de este lado me va a salir una lambda. Entonces no voy a poder factorizar una lambda a un factor multiplicada por la m misma original. Entonces la m ni siquiera es homogénea tampoco.
Pero vean que se parece, o es más bien una ecuación del tipo de Bernoulli. ¿Por qué? Porque si yo divido esta ecuación diferencial entre x, si yo divido entre x, la ecuación que voy a obtener es esta. Y ahora comparen esa ecuación con la ecuación diferencial de Bernoulli de grado n. Ujú. Vean lo que aparece, se parece mucho, tengo y', en lugar de p lo que tengo es 1 entre x y en lugar de f lo que tengo es x. Ujú. Entonces, y la n vale 2. Entonces, eso nos sugiere que lo que debemos hacer es un cambio de variable para llevar esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, para la cual ya tenemos una manera de solucionarla, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a llevar esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial de primer orden. Aquí en esta burbujita lo que estoy escribiendo es que es lo, en resumen, qué es lo que uno tiene que hacer. Eh, Primero hay que hacer este cambio de variable. En nuestro caso n vale 2. Ajá, y la ecuación diferencial que nos va a dar es directamente esta con n igual a 2. Hay que reconocer quién es p y quién es f. Entonces, hacemos el cambio de variable u igual a y a la 1 menos n vale 2, entonces me queda 1 menos 2, u igual a y a la menos 1, o sea, u igual a 1 entre y. Y eso lo que nos va a decir es que cuando yo tome la derivada de u con respecto de x, puedo derivar... eh, ¿qué tengo que hacer? Ajá, voy a sacar la derivada de u con respecto de x. No, me voy directamente. Este es el cambio de variable y cuando haga ese cambio de variable, directamente puedo sustituir en esta ecuación. Ya tengo quién es p y ya tengo quién es f. O sea, otra forma pues es tomar esta y hacer el cambio de variable y meterlo acá, etcétera, pero eso ya lo hicimos en general. Entonces, haciéndolo para este caso particular, n vale 2, me queda 1 sobre 1 menos 2. Esto es menos 1, que es el que está acá. Luego tengo p de x por u. P de x es 1 entre x. Y luego tengo igual a f de x, que era x, que está acá. Y entonces esta ecuación diferencial es la mismita que esta ecuación diferencial, solo que hemos llevado a la ecuación en términos de la variable u. Vean que ahora sí esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden y entonces puedo aplicar lo que tengo aquí en la burbujita verde. Si yo tengo una ecuación diferencial de este tipo, esta va a ser su solución. Recuerden que este e a la menos px se convertía, o e a la p, e a la integral de p, perdón, es lo que se convertía en el factor integrante. Muy bien, entonces aplico directamente esa fórmula. Ujú. Aplico directamente esta fórmula. Primero, debo tener cuidado en reconocer P y Q en esta ecuación porque la U' tiene que quedar con signo positivo, entonces multiplico por un signo menos esta ecuación para que me quede la de U en dx con un signo positivo, es decir, su coeficiente quiero que sea 1, y entonces esta va a ser la nueva P y esta va a ser la Q para esta ecuación. Entonces de ahí ya puedo obtener cuál es la solución. Primero obtengo el factor integrante, el inverso del factor integrante es e a la menos p, la integral de, perdón, la e a la menos la integral de p, me fijo quién es p, p resulta que es 1 menos 1 entre x, eso, su integral en x me da un logaritmo que con la exponencial se cancela y el resultado es x. Y otra cantidad que va a ser útil es la integral de q multiplicada por el inverso de este factor integrante. Es decir, esto, si yo sustituyo quién es q es menos x, y luego e a la esto, a la integral de p, es el inverso multiplicativo de este. Entonces me queda 1 entre x. Se cancelan las x y lo único que me queda es menos la integral de dx, que es menos x. Entonces, ahora sustituyo. Vean que esto pudo haber sido un ejemplo de la unidad de las lecciones anteriores. Me refiero de acá para acá. Pero bueno, voy a continuar. U de x, entonces sustituyo es c por e a la menos p. Aquí está. Menos
e a la menos p que vale, e a la menos la integral de p que vale x multiplicado por este resultado que era menos x y entonces me queda c por x menos x al cuadrado. Lo único que resta es llevar esto de regreso a las variables x y eso lo hago a través de mi cambio de variable y entonces en lugar de u voy a escribir 1 entre y, de ahí puedo despejar y el resultado final es ese. Entonces, en este caso, el cambio de variable que se propuso para la ecuación de Bernoulli es el bueno, es el útil, porque nos lleva justamente a una ecuación diferencial con una forma a la cual le podemos aplicar uno de nuestros ya conocidos métodos.